En primer lugar, dar las gracias a la RUTEZ y a todos vosotros por estar aquí a las 3:30, que es muy duro estar el jueves a las 3:30 con el estómago lleno. Entonces, bueno, en principio, esta es nuestra charla, vamos a hablar de tema de inyecciones, vamos a presentaros a FluAD, que ha sido reescrito, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de las inyecciones y cómo evadir antivirus a través de esas inyecciones DLL o en memoria, que veremos. Esa es una pequeña sorpresa que hemos traído, ¿vale? Que en el título de la charla no aparece, pero como lo hemos mejorado, pues pensamos que es importante. Bueno, pues, ¿quiénes somos? Bueno, como ha dicho Román, bueno, Juan Antonio Calles, a mi derecha, trabaja en Everis, jefe de proyectos de seguridad y está doctorándose en informática. Es la eterna carrera esta, ¿no? Una vez lo terminaremos ya. Bien, y yo soy Pablo González, responsable de seguridad en Informática 64. ¿Hay alguien de Informática 64 en la sala? ¿Se han ido a comer y me han dejado aquí solo? Nadie. La semana que viene pues veremos a ver las tareas que tiene que hacer cada uno por no estar aquí puntual. Bueno, yo soy ingeniero informático también, como Juanan, pero yo soy el doctorado, pues no, todavía no. Bien, lo que vamos a ir viendo es esto aquí. Bueno, el origen de FluAD, un poco vamos a ir rápidamente con esto. Vamos a hablar un poco de los ciberdepredadores. ¿Qué es esto de los ciberdepredadores? ¿Por qué nace FluAD? Vamos a hablar un poquito de la arquitectura y funcionalidades de FluAD escrito en C. Y lo que más nos interesa en esta charla, que es la parte de la demo con la integración con Metasploit, ¿vale? Bueno, pues la historia de FluAD comienza en 2010. Allá por diciembre es cuando nace el blog, el troyano estaba ya hecho un poquito antes, ¿vale? Y bueno, hay un acuerdo de colaboración con Antidepredadores, que es una asociación colombiana que trabaja para ciertos gobiernos en la lucha de estos depredadores de la red. ¿De acuerdo? Que luego más tarde Juanan hablará de ello. En 2011 presentamos en AnoConnName, a nuestro mayor éxito, todavía muy jóvenes, todavía seguimos siendo muy jóvenes, y presentamos nuestro caso de éxito en Colombia, donde participó FluAD. En 2012 hay contacto con ciertos cuerpos policiales, intercambio de correos, de diferentes países. Y en 2013, hoy aquí, lanzamos el nuevo FluAD, ¿vale? Es estreno mundial. Bueno, gracias, Pablo. Yo os voy a dar primero una parte más o menos teórica de qué son los ciberdepredadores. Luego avanzaremos en qué es la arquitectura de FluAD y luego ya avanzaremos entre los dos una parte de demostraciones a ver si os gusta. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de Sun Tzu. Bueno, Sun Tzu lo conocéis todos. Hablar de Sun Tzu en una charla de seguridad ya comienza a ser un protocolo, casi todo el mundo lo planta. Y es que este hombre pues, ha marcado un antes y un después en el arte de la guerra, ¿no? Como fue el libro que publicó 500 años antes de Cristo. Este arte pues, se ha aplicado a distintas materias de la vida, como una de ellas pues, puede ser la seguridad informática, en la que nosotros pues, estamos teniendo. Y bueno, hemos querido aplicar su filosofía y en concreto esta cita que dice que si nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a nuestro enemigo, pues vamos a saber cómo luchar con él, ¿no? Y cómo combatir mejor la batalla. Por ello pues, hemos querido hacer lo que es la radiografía de los ciberdepredadores. Es decir, saber... Claro, veo mucho cachondeíto, imagino que os habéis fijado en el injerto de la cadera que tienen. Bueno, hemos querido hacer lo que es la radiografía de los ciberdepredadores. Quiénes son, cómo se comportan, dónde actúan, a por quién van, etc. Bueno, a ver si os gusta. Y bueno, dar las gracias a Angelucho, del blog de angelucho.com, que es un auténtico crack en la materia y nos ha hecho un cable pues, para conocer cómo se comporta este tipo de gente y cómo combatirles. Bueno, en primer lugar, os vamos a hablar de las clases de ciberdepredadores. Hay tres tipos. De menor a mayor, tenemos primero a los boy lovers y los girl lovers. Este tipo de personas pues, abogan por la aceptación social, por ver a los niños como un objeto erótico, pero no como un objeto sexual, ¿no? Como si es el caso de los pedófilos y los pederastas. Se reúnen en foros privados y consumen imágenes pues, de contenidos en los que los menores pues, salen en poses eróticas, pues, salen, por ejemplo, en bañador, etc., pero nunca salen desnudos. Luego tenemos a los pedófilos, que este tipo de personas sí que consumen material pornográfico infantil, aunque no llegan al acto sexual, que ese es el caso de los pederastas. Además, trafican con todo este tipo de contenidos, incluso obtienen dinero por ellos, los graban
Y bueno, como ponemos ahí, pues viven en chats, en foros, en web de temática pedófila. Y además dan el salto a otros tipos de web, de redes sociales, de chat, pues para contactar con víctimas. Luego tenemos a los pederastas, que ya son los más radicales, que estos sí que obtienen favores sexuales de los menores, incluso llegan pues, a violaciones sin consentimiento. Además, se está viendo que este tipo de gente utiliza técnicas de ingeniería social, que estáis todos súper familiarizados con ellas, y además técnicas hacking. Por ejemplo, se han visto muchos casos en los que se conectan a wifi públicas, de bibliotecas, de centros comerciales, etcétera, y hacen ataques que todos conocemos, ¿no? Como un man in the middle, se ponen a sniffar tráfico, ver conversaciones, usuarios y contraseñas, perfiles del 20, pues para luego contactarles, agregarles al Messenger, bueno, el Messenger ya no, que se ha ido a tomar por saco, pero bueno, el Skype, y pues bueno, intentar contactarles. Luego tenemos la parte del grooming, que es la gente que se dedica a extorsionar a los menores pues para conseguir sus propósitos, que no es ni más ni menos que conseguir fotografías, vídeos de ellos y bueno, y pues llegar al contacto. ¿Cómo actúan este tipo de gente? Pues bueno, como todos nosotros, pues se apoyan en las 3C, ¿no? En la comunicación, en la comunidad y en la cooperación. Comunicación, pues se apoyan en las redes sociales, pues en el 20, el Twitter, el Facebook, el Skype, etc. Además en comunidad porque se reúnen en foros, sobre todo en foros privados, a los que pues se requiere un usuario y contraseña para entrar y tiene un administrador que aprobarles. Y además pues en blog de WordPress, de Blogspot, etc. Y luego una parte de cooperación, porque además se ayudan mucho entre ellos, incluso tienen el Boy of Day, que es el Día del Orgullo Paido, que bueno, intentan parecerse al Día del Orgullo Homosexual, pero dentro de su temática, ¿no? De su dura temática. Lo celebran el 22 de diciembre. Bueno, ¿qué simbología utiliza este tipo de gente? Sobre todo en los foros, pues para ponerse avatares y tal. Pues de izquierda a derecha tenéis el símbolo del globo, el globo y la doble mariposa invertida. El de la izquierda simboliza la atracción por niños menores de edad. De hecho, el grosor del símbolo simboliza si la atracción es por niños más pequeños o más mayores. Normalmente los 8 años es la edad de Ecuador en la que meten el salto del grosor del símbolo. Luego el del medio, que se parece a una conocida marca de helados, es el globo, y simboliza la atracción de niñas menores. Y luego tenemos la doble mariposa invertida, que es para gente bisexual. Bueno, ¿qué nos va a interesar de todo esto? Pues cuando nosotros hacemos un pericial de un disco duro y analizamos pues, conversaciones o logs de algún foro, etcétera, pues vamos a acceder a mensajes en los que pues, este tipo de gente se han comunicado con ellos mismos. Esta gente se caracteriza porque escribe con muchos acortamientos de palabras, muchos vocablos, y aquí pues os hemos listado algunos de los que más se utilizan. Por ejemplo, BL para referirse a los boy lovers, GL para los girl lovers, SIF para cuando tienen un niño especial que les gusta especialmente, IF para referirse a un joven amigo, SGL para simbolizar la atracción por niños de su mismo sexo y LBL y TBL para los que son amantes de niños menores y mayores, respectivamente. Este otro tipo de palabras pues nos lo vamos a encontrar habitualmente en este tipo de foros. Aquí hay muchas palabras que ni conocemos ni la verdad tengo ganas de conocer. Por ejemplo, es un Juicy Fan o un Real Kid Moth, etc. Pero bueno, simplemente que las tengamos presentes, que cuando se analicen pues log, etc., pues nos vamos a encontrar este tipo de palabras. Bien, por ir terminando con esta parte teórica, os vamos a comentar qué es el grooming, que bueno, más o menos es lo que os he contado y lo que ya sabéis, que es pues la extorsión de un menor pues, para obtener los favores que desean este tipo de personas, y comprende 5 fases principales, que son contacto, confianza, seducción, amenazas y difusión. En la primera, la fase de contacto, pues este tipo de personas se conectan a chats, a redes sociales, a páginas de juegos donde contactan con niños, a los que agregan luego pues, a sus chats para poder hablar con ellos tranquilamente. ¿Qué tipo de webs se están metiendo? Pues, por ejemplo, se les ha visto en webs de Pocoyo, en webs de Pokémon, de Clan TV. Es decir, van a donde duele, a donde de verdad están los menores, los más pequeños. Luego, una vez que los han agregado, pues llega la fase de confianza, donde intentan pues, ganarse la confianza de ellos, del menor, pues engatusándoles, realizándoles engaños, etc. Luego llegaría la fase de seducción, que es donde les intentan convencer de que les envíe algún contenido pues, donde ellos estén en alguna pose erótica, desnudos, etc. Y una vez que lo han conseguido, ya llega la fase de amenazas, que es donde le dice, oye, tengo esta fotografía, este vídeo en el que sale, como no me envíes más, se lo voy a reenviar a tus profesores, a tus amigos, a tu familia y te voy a machacar la vida. Y luego ya, pues cuando la víctima deja de cumplir con todo lo que quiere el agresor, pues llega la fase de difusión, ya lo publican en Internet para la visualización de todos. Como comentaba Pablo, estuvimos en No Connect hace un par de años y presentamos un caso real de Colombia.
Simplemente 4 diapositivas para meteros en contexto y no vamos a recordarlo, porque seguro que los que estuvisteis allí pues lo visteis. Bueno, en este caso en el que participamos fue un caso de una menor de 12 años de Colombia y un agresor de 20 y tantos de Miami. Esta persona contactó con una menor a través de un chat de internet, un chat público, con acceso libre, y la logró agregar al Messenger. Una vez que la agregó al Messenger, la agregó con otros perfiles falsos de chicas, que en realidad eran él, pues para simular hacer juegos entre ellas e ir ganándose su confianza poco a poco. Una vez que se ganó la confianza, en la fase de seducción, pues intentó engañarla para que le enviase una fotografía pues en sujetador y bragas, y pues le enviaba correos como este, ¿no? Por ejemplo, envíame esta fotografía, yo me hago otra y se la enviamos a esta amiga, tal. Y ella no enviaba las fotografías primero, pero el depredador sí que se las enviaba a ellas. ¿Por qué? Pues porque estaba extorsionando a otras chicas y ya tenía fotos que podía ir reutilizando. Y una vez que la víctima cae y le envía la primera fotografía, pues ya llega la fase de amenazas. Ya tengo lo que quiero, ya tengo el premio y si no me sigues enviando más, se lo voy a enviar a tu profesor, a tus amigos, etc. La víctima, por desgracia, aguanta 2 años de extorsión, en la que ya pues le envía fotografías, vídeos, le pone la webcam, le cuenta toda su vida, dónde vive, dónde estudia, etc. Y bueno, ya la víctima, a los 2 años con una depresión de caballo, pues ya decide dejar de enviarle contenidos y es cuando el depredador lo publica en la red. Y bueno, la chica, cuando realizaron la denuncia y su madre, pues decidieron publicar el caso en internet y Caracol Televisión sacó un programa en el que habla ella, cuenta toda su historia y bueno, lo podéis ver, está público en internet y está linkado en la página web de antidepredadores.com. Bueno, vamos con la parte ya que nos gusta en Rotes, ¿no? Que es la chicha y a darle caña. ¿Qué hemos aprendido de esta radiografía que hemos hecho para desarrollar nuestro FluAD, nuestro nuevo Flu? Pues bueno, en primer lugar, decir pues, que ya no toda la pornografía está en el emule, es algo que se sigue creyendo. Ahora ya se ha pasado todo este tipo de cosas a Tor, a Red Store, como ya os imagináis, a Gigadrive, también se están viendo en Dropbox, en SkyDrive, y pues imaginamos que a partir de ahora se empezará a ver en Mega y en el resto de servicios que han ido naciendo poco a poco. Además, ¿qué más cosas hemos aprendido? Pues que este tipo de gente utiliza el modo anónimo de los navegadores web, que no es que sirva para mucho, pero bueno, ellos lo hacen. Además, pues cifran el contenido de la pornografía infantil en sus PCs, es algo que están aprendiendo. De hecho, en sus foros pues ya se ponen manuales de cómo deben ir haciendo para que vayan aprendiendo unos de otros. Si alguien sabe un poco más, pues reparte el conocimiento, que está bien, pero en estas cosas. Y luego, pues bueno, además se están aprendiendo a utilizar técnicas esteganográficas, por ejemplo, ocultan imágenes de los menores pues en documentos de Word, que como sabéis pues tienen formato XML, etcétera, y los podéis descomprimir, pues ahí empiezan a ocultar fotografías y bueno, es un mínimo ejemplo de los miles que hay. Bien, ¿qué hemos aprendido de todo esto para desarrollar FluAD? Pues bueno, que nos va a interesar principalmente recuperar las conversaciones de los equipos de los ciberdepredadores. Es decir, cuando les infectemos con nuestro troyano, pues vamos a querer hacer un forense remoto de la máquina pues para obtener todas las pruebas posibles. ¿Qué tipo de conversaciones nos van a interesar? Pues de chat, de videojuegos, de navegadores web, de clientes IRC, etc. Además, nos va a interesar localizar fotografías, vídeos y demás contenido pedófilo que pueda haber en la máquina. ¿Dónde va a estar? Pues principalmente en la carpeta incoming del emule, en la carpeta del SkyDrive, del Dropbox. Sabéis que todos estos servicios pues, os crean una carpetita en la carpeta del usuario. Y pues bueno, en mis documentos, en el escritorio. Y bueno, si era un poquito más experto, pues rebuscar un poquito la máquina a ver dónde puede estar. Además, nos interesará capturar la pantalla, capturar periféricos como la webcam y el micrófono, que luego veremos alguna demo bastante chula. Además, volcar la RAM, pues por si hay conversaciones que podamos haber registrado y nos podamos traer, claves almacenadas, usuarios, cuentas de correo, etc. Y finalmente, pues un tema de keylogin, pues para capturar las pulsaciones de teclado y ratón, para ver pues lo mismo, conversaciones, usuarios y contraseñas, cuentas de correo a las que se conecte, que de hecho en el caso de Colombia, os comentaba antes, gracias al keylogger se logró averiguar que esta persona tenía una cuenta de Yahoo y que en esa cuenta de Yahoo, cuando se intervino y le dio acceso a Yahoo a la policía para acceder, a la policía de Colombia, pues se vio que el depredador tenía la manía de enviarse a sí mismo correos en los que se ponían los perfiles que iba siendo para engañar a las víctimas. Por ejemplo, uno decía, me llamo no sé cuánto, tengo 14 años, soy de tal pueblo y estudio en tal instituto. Así pues, cuando contactaba con una nueva víctima, pues solo tenía que irse al correo, copiar, pegar y esta es mi identidad. Como veis, pues un poco penoso. Bueno, ¿qué objetivos nos marcamos? Bueno, los 3 cuerpos policiales, que como decía Pablo, nos contactaron, intercambiamos bastantes correos con ellos, pues nos transmitieron una serie de necesidades. Todas ellas las hemos acumulado en esta diapositiva y es lo que hemos querido plasmar en FluAD.
En primer lugar, nos planteamos con ellos pues, hacer un troyano reverso controlable vía web, como ya teníamos en Flu de toda la vida. Lo que pasa es que en el anterior Flu estaba hecho en .NET, porque el objetivo de Flu inicial no era combatir el cibergrooming, sino era pues, enseñar a la gente cómo se desarrollaba un troyano de una manera sencilla, etc. Pues bueno, ahora nos hemos tenido que poner las pilas con el C y picarlo en un lenguaje que es más útil, evidentemente, porque no tiene 300 megas de dependencias. Además, pues el panel de control web también nos pidieron que no tuviese dependencias del tipo de tener instalado Flash, Java, etc. Así que bueno, seguimos en la línea que teníamos en el anterior Flu, que era PHP, CSS, HTML. Además, nos pidieron algo bastante curioso y es que pesase menos de 50K. Y diréis, ¿por qué nos va a interesar? Pues, por ejemplo, ¿cómo meten el malware en el equipo? Pues si lo metemos en una fotografía que pesa 960K, o mejor dicho, 940 y le sumamos 50K, pasa a valer 990K, no llega al mega. Es menos cantoso para la persona que si ya superamos el mega con uno que ocupe, por ejemplo, 90-100K. No sé si me entendéis, ¿queda claro? Luego nos piden una parte que tuviese un dropper pues para descargar archivos, una consola para controlar la máquina remotamente, un keylogger para capturar pulsaciones del teclado y del ratón, captura de pantalla, webcam. Luego en la segunda fase ya nos planteamos hacer un poquito más, llevar las cosas más profundas, como hacer la recolección automática de la información del PC, pues recolectar lo que es la papelera, el registro de Windows y además pues las capturas del micrófono. Estas fases, como veis ahí un check, ya las tenemos listas. Y luego la tercera fase, que es en la que estamos con ella, pues nos planteamos hacer un rootkit, que como sabéis, pues un rootkit para ocultar los procesos no es lo mismo hacerlo en Windows XP que en Windows Vista 7. Ya las cosas cambian, es un poco más complejo y bueno, imaginamos que nos llevará un poquito más de tiempo. Y además, pues la firma de los archivos para que valiesen como una prueba judicial, de manera que si calculamos el hash de los archivos que recuperamos y luego los validamos, una vez que nos hemos traído, pues hemos podido verificar que nadie los ha editado. Finalmente, pues una versión de FlowAD para Android y para iOS, con las que estamos ahora mismo. Bien, aquí fue cuando Pablo y yo dijimos, hostia, nos están pidiendo un Zeus y que lo metamos en 50K. ¿Cómo coño hacemos esto? Y dijimos, pues bueno, fácil. Vamos a hacer un core de FlowAD que tenga las funcionalidades básicas hasta que lleguemos a los 50K. Vamos a apretarlo y vamos a meterle todo lo que podamos. Pues le metimos la shell, le metimos dropper, etc. Ahora lo veréis. Y dijimos, y tenemos que inventarnos algún sistema que una vez que infectemos la máquina podamos añadir nuevas funcionalidades. Y aquí dijimos, pues coño, molaría un sistema de plugin, ¿no? Que es lo que se instala en las herramientas, tal. Y fue cuando pensamos, pues coño, en exploiting se utiliza mucho la técnica de la inyección de DLLs en memoria. Pues coño, vamos a utilizarla y así pues vamos a poder ampliar las funcionalidades proporcionalmente según queramos a lo largo del tiempo. De manera dinámica, efectivamente. Y además dijimos, coño, pues ya que Pablo ha escrito un libro de Metasploit, que es la hostia, que os recomiendo comprar, y que pilota 1000, pues también podemos añadir shellcodes de Meterpreter y añadir funcionalidades pues, para tener todo el potencial que nos permite esta genial herramienta. Y así fue como surgió nuestra integración de FlowAD con Metasploit, que ahora veremos. Bueno, la arquitectura es una arquitectura típica de botnet, como veis. Quiero más, malware as a service. Es una arquitectura cliente-servidor bueno, que nos va a permitir generar botnet. Consta de un servidor web, que es un cliente, que contiene un fichero CSV con todas las instrucciones. Antes utilizábamos XML en la anterior versión de Flow. Lo que pasa es que las librerías para tratamiento de XML en C son un pelín pesadas. Que os imagináis que en 50K no podíamos meter eso. Así que nos hemos pasado a CSV y nos hemos picado nosotros un parser más sencillito y que ocupaba nada. Además, pues, nos permite modificar las instrucciones en cualquier momento y visualizarlo remotamente desde un panel web. Y luego el servidor, que va a ser lo que va a infectar la máquina, leerá esas instrucciones del CSV, las ejecutará y le devolverá la información al servidor de nuevo. Bueno, esta es la transición de cómo funciona. El atacante gestiona el servidor le envía el CSV, lo ejecuta, le devuelve la información y la visualizamos. Transición de izquierda a derechas. Bueno, ¿cómo añadimos un nuevo plugin a FlowAD? Pues como decíamos, hemos utilizado la técnica de exploiting de inyección de DLLs. Así que nos hemos programado un generador de DLLs que nos va a permitir pues, añadir nuevas funcionalidades en el futuro. Luego, una vez compilada la DLL, nos la subimos al panel de control web de Flow y desde ahí ya le damos la orden a la botnet de que se la descarguen, la ejecuten y la almacenen. ¿Cómo metemos, además, plugins con shellcodes de Meterpreter? Pues nos hemos desarrollado otra herramienta, que es MetaFlow Console, y que nos automatiza toda la generación de shellcodes. Una vez que nos la generamos, pues la metemos ya en nuestra DLL, con nuestro generador de DLLs, y de nuevo, pues otra vez los pasos. Lo subimos al panel de control y ordenamos a la botnet que se lo descargue. Bueno, este es MetaFlow Console. Lo íbamos a haber hecho en batch, pero
no iba a ser posible, lo íbamos a hacer en Bash. Dijimos, bueno, hay que rendir un homenaje a Juanillo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como dio la charla en No con Nin en pijama, dijimos, pues lo llamamos pijama, hostias. No sé, ¿está Juanillo por aquí? ¿No está? Bueno, habrá tardado un poco más en comer. Siguen comiendo, unos que han podido. Bueno, aparte tenemos nuestro generador de plugins, que no es ni más ni menos que un proyecto de CodeBlocks. Y bueno, nos va a permitir pues, generar nuevos plugins de una manera bastante sencilla. Además, aquí llega otro punto. Dijimos, coño, también sería interesante, en vez de coger la DLL que pasa por disco y después la inyectamos en memoria, pues directamente ejecutar las shellcodes en memoria. Y nos hicimos en Flu otra funcionalidad que nos permitía a través de sockets enviar directamente la shellcode a Flu e inyectarla en memoria. De esta manera, como casi todos los antivirus no suelen analizar la memoria RANs, se quedan en el análisis en disco, pues lo vamos a poder evadir de una manera bastante sencilla. Bueno, este es cómo funciona esta parte de la aplicación. El comando y control, el cliente, que será nuestro servidor web, le enviará el fichero CSV a la máquina. Este le dirá una instrucción de, hola, ya estoy vivo, envíame la shellcode. El otro, a través de socket, le enviará la shellcode y la ejecutará. Y bueno, podremos, depende del tipo de funcionalidad, pues que lleve a más o a menos poder. Bien, además de FluAD, pues como habitualmente nos hemos generado nuestro generador de bots, que nos va a permitir pues, generar que el troyano se conecte a distintas IPs, a distintos dominios, etc. Y además va a tener una parte de vacuna para que nos podamos desinfectar si se nos va el dedo ahí con el doble clic. Y bueno, este es el nuevo panel de control web de FluAD, que como veis no se parece en nada al panel de control anterior. Es bastante más cómodo de usar. Daos cuenta que esto lo va a usar policía y no tiene por qué ser gente técnica. Así que cuanto más sencillo se lo pongamos, pues mejor. Como veis, pues ahí tenemos el listado de máquinas. Ya le hemos aplicado filtros, tema de búsqueda, estadísticas, o sea, para que sea más usable y más útil. Bueno, Pablo, te dejo charlar un poco. Esa foto tiene historia. Tiene historia esa foto. Bueno, una de las funcionalidades que nos pedían era que pudiésemos grabar vídeo y tomar imágenes de los ciberdepredadores. Entonces, hemos dicho que por un lado tenemos el núcleo pequeñito de Flu, en 47K ha quedado. Sí. Creo que ha quedado 47K. Y por otro lado tiene todo un módulo especial para inyectar shellcodes de todo tipo, es una cosa que no ha dicho Juanan, de todo tipo, es decir, podría ser desde sacar un mensajito por pantalla o un pop-up hasta una interpreter, ¿vale? Entonces, cualquier shellcode incluso que nosotros queramos inyectar, lo podríamos también preparar y utilizar. Que Flu lo va a inyectar. Otra cosa interesante, antes de empezar con las funcionalidades, es que, bueno, el tema de los antivirus, que luego hablábamos de ello, pero ya deciros que estas inyecciones no van a ser detectadas a priori, a día de hoy, porque aparte de que la shellcode se genera, las va a generar Metasploit, ya veremos luego cómo lo hace, bueno, van encodeadas, van ofuscadas y la DLL, y está hecho de tal manera que la DLL, por mucho que le pasemos un antivirus, de manera estática no es detectada, ¿vale? Luego veremos pruebas que hemos ido haciendo en inyección que tampoco son detectadas. Y luego la descarga directa de la shellcode a memoria, es decir, sin pasar por disco, sin generar una DLL, pues también no va a ser detectada. Bien, la webcam es importante para ver el rostro de estos ciberdepredadores, ¿vale? Y bueno, pues esta funcionalidad nos la aporta realmente una interpreter, ¿vale? Flu no tiene esa posibilidad en esta versión, para que sea un core pequeñito, pero lo que hace es crear un nuevo proceso, inyectar una nueva shellcode, por ejemplo, un interpreter, que nos da todas esas funcionalidades. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar la rueda si tenemos un framework entero en remoto que nos da muchas posibilidades? ¿De acuerdo? La parte de keylogger, bueno, otra cosa que nos pedían también en estos cuerpos policiales es tenemos que capturar las pulsaciones de teclado, ¿vale? Conversaciones, pruebas, credenciales, este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Meterpreter de nuevo nos da esta funcionalidad siempre y cuando sepamos usarlo, que también hay que aprender, ¿vale? Y eso lo deberían ir aprendiendo cuando lo usen. Bueno, aquí están los ejemplos. Y bueno, tampoco la parte de keylogger de un Meterpreter es la bomba. O sea, hay distintos, hay mejores, hay peores, pero no son la bomba. Bien, otra cosa que nos pedían era que pudiéramos grabar en remoto, recoger el sonido de conversaciones de un ciberdepredador. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo con una Meterpreter podremos hacer esto.
De nuevo, no reinventamos la rueda, sino vamos a proteger esa shellcode que vamos a generar, vamos a hacer que ningún antivirus lo detecte y que Flu realmente actúe como un dropper. Algo sencillo que tampoco se ha detectado, ¿vale? Y que la funcionalidad se la vamos a dar dinámicamente en función de lo que necesitemos. El recolector de papelera, basura, el recolector de basura, lo hemos tenido que picar. Es un script que nos hemos hecho nosotros en Meterpreter, que subiremos seguramente a Rapid7, pero que tampoco tiene mucho mérito. Es algo trivial, sabiendo un poco de Ruby. ¿No, Ramos? Bien, en serio, sí, es trivial. No es nada difícil este script. Pero bueno, lo colocaremos en la comunidad también para que la gente pueda obtener todos los archivos que se encuentran en la papelera de reciclaje de todos los usuarios de una máquina, ¿vale? Del ciberdepredador, aunque los usuarios no estén logueados en el sistema. Pero bueno, como utilizan la misma porción de disco, eso es bastante sencillo. Luego veremos qué podemos encontrar en la basura. Bueno, estos son unos ejemplos. Y otra cosa interesante es la posibilidad de migrar de proceso. ¿Vale? Imaginaos que no ocurre, pero imaginaos que Flu se queda tostado por lo que sea y ese proceso está a punto de morir y pues con una Meterpreter de nuevo tendríamos la posibilidad de migrar de proceso, ¿vale? Siempre y cuando tengamos la misma identidad al proceso que queremos ir o superior, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetiros, a pesar de poder ser pesado, que podemos inyectar cualquier shellcode que nosotros queramos y generemos, ¿de acuerdo? Eso es la potencia, no solamente una Meterpreter. Y otra cosa que podemos hacer es intercambiar archivos con la máquina, ¿vale? Subir y descargar, de nuevo, lo hacemos a través de una shellcode, algo que es mucho más sencillo si la protegemos bien, ¿vale? Para evadir estos antivirus o IDS. Cuidado con eso. Bien, Juanan, vamos a ver todo tuyo. Cómo podemos evadir a los antivirus. En primer lugar, pues, gracias. En primer lugar, hemos minimizado el uso de las APIs más cantosas de Windows, como por ejemplo puede ser el URL de Upload to App, ya sabéis cuál es. Luego, además, las que eran indispensables, pues las hemos utilizado, las hemos cargado mediante getProcAddress. O sea, hacíamos un load library, la subíamos directamente y obteníamos la dirección donde la habíamos subido, así pues podíamos utilizarla. Es una manera pues, de que cuando hagan un análisis estático pues no sea fácil pillarlas. Además, todos esos strings donde figuran los nombres de las funciones, los encodeamos, los ciframos y los troceamos, de manera pues, que les sea más difícil rastrearlo, aunque utilicen motores heurísticos. Además, como veis ahí, pues, el exe ocupa 48 K finalmente. En realidad ocupaba unos 70 y pico K, pero después de pasar una serie de packers, lo conseguimos dejar en 48 K y bajar de la barrera que nos impusimos de 50 K. Además, pues como decimos, pues todas las cadenas y tal que nos pueden ser pilladas y que cuando un antivirus genera una firma, pues son las que suelen utilizar, las que son más claras para decir, coño, aquí pongo la firma que esto lo lleva siempre el exe. Pues intentamos ocultarlas, cifrarlas, trocearlas, etc. Y finalmente, en una fase final, nos cogemos el exe, lo abrimos con un editor hexadecimal y borramos a mano pues, lo que son rutas, referencias, archivos.c y demás archivos pues, que también pueden utilizar para meter ahí su firma a los antivirus. Aquí queríamos agradecer a Germán de enelpc.com, que es un crack en temas de evasión de malware y nos ha hecho un cable. Así que muchas gracias, Germán, si estás por aquí. No ha vuelto de comer todavía, ¿no? ¿No ha vuelto de comer? Joder, está todo el mundo comiendo. No, está lleno. Bueno, además, pues intentamos no salir en las fotos. Por ejemplo, aquí os enseñamos una captura de pframe, donde se ven pues, las interactuaciones con las APIs. Como veis, ahí os subrayamos las que pueden ser un poquito más cantosas, como puede ser el load library o el getProcAddress, pero en lo general no hay APIs muy cantosas que estemos utilizando. Además, pues tenemos también el Dependence Walker, y ahí podemos ver pues, las DLLs de las que depende. Por ejemplo, ahí veis la WinSocket, User22 y tal. Bueno, no son las más hardcore. Además, pues bueno, con un editor hexadecimal pues os hemos mostrado lo mismo. Además, pues también hemos utilizado antivirus que sí que son capaces de analizar en memoria RAM, como por ejemplo Dr. Web, y hemos visto pues, cómo se comen nuestras shellcodes y tal, así que bueno, de momento seguimos siendo indetectables en ese aspecto. También hemos utilizado Cuco, porque no queríamos subir el exavirus total, porque entonces ya va a estar en todas las casas de antivirus mañana. Así que nos hemos instalado Cuco, que como sabéis no sube el exe, lo que hace es que calcula el hash del exe y sube el hash. Y bueno, evidentemente no iba a ser detectable porque está programado a hacerlo de ahí, pero bueno, lo hemos hecho igualmente. Hemos subido tanto el exe como las DLLs que vamos generando. Como veis, está en la captura de la DLL. También, pues bueno, lo que sí hemos subido a Virus Total es una DLL.
Como veis, una DLL pues curiosa y sigue siendo indetectable, ¿no? Porque hay muchos por Barcelona que se la habrían detectado, pero bueno. Esa en la con Name igual no hubiera molado tanto, ¿eh? Esa DLL. Bueno, ¿y qué haríamos en el futuro si nos pillan alguna vez? Pues bueno, modificar el código fuente, el más breve cambio, pues lógicamente modifica el hash. Aquí, por ejemplo, en la versión de Flu pública hecha en .NET, la versión 0321 era detectada por 40 de los 43 antivirus que tiene Virus Total. Y hicimos una prueba, publicamos un artículo en el que modificamos un simple byte del exe, sin perder ninguna funcionalidad, seguía funcionando. Vimos cómo bajábamos la detectabilidad a unas 15 máquinas. O sea, sigue habiendo muchos antivirus que siguen cayendo en el error de que el hash entero del archivo pues, es súper útil para decir esto es un malware. Y bueno, además, pues sustituir las partes que sean detectadas, en caso de que la web pues, tuviese partes, o sea, firmas de partes del malware, y bueno, separar el código malicioso. Incluso, ¿por qué no nos hemos planteado, coño, pues vamos a dejar una vulnerabilidad aposta en FlowAD, un buffer overflow, y lo explotamos para meterla en el code, que es un poquito más peligroso? Pues bueno, puede ser una alternativa a futuro. Y finalmente, pues bueno, desarrollarnos un crypter, un encoder, tirar de Webpacker para todo esto, bueno, que todos conocéis y nos vamos a contar. Así que bueno, hacer jumps con el Oli y esas cositas. Bueno, llega la parte que creemos que os va a gustar un poco más, que es la demo. Bueno, se ve aquí un poco la pantalla rara con los iconos. A ver, aquí tenemos el navegador. Bueno, este es el panel de control que tenemos ahora en FlowAD. Como veis, pues aquí tenemos el listado de máquinas que tenemos infectadas, si están conectadas o no, su MAC, su dirección IP, su última conexión, el último comando que se ha enviado. Vamos a poder ver aquí en More Info un histórico de los comandos. Aquí, una vez que se conecte, se nos habilitará la opción para abrir una shell con esa máquina y bueno, aquí podremos eliminarlas. Además, pues podremos aplicar filtros, que es algo pues, que hemos añadido para que sea más cómodo de gestionarlo. Y bueno, podemos realizar también búsquedas, etc. Luego tenemos el apartado de opciones, que es donde podemos mandar órdenes a toda la botnet, no solo a una máquina concreta, como es el caso de la shell remota. Luego tenemos el apartado de case para gestionar las claves de toda la información de Flu, aunque va por HTTP, puerto 80, no va por HTTPS, sí que ciframos todo lo que se le pasa por los parámetros. Luego aparte tenemos la gestión de usuarios para el portal, nada nuevo. Luego tenemos aquí la parte de gestión de plugins, que es pues, la parte de las DLLs que luego se descarga FlowAD para ejecutarlas. Y luego, si nos ha cargado el punto de acceso, pues aquí tenemos la parte de estadísticas, donde se ve pues, de izquierda a derecha los bots que están conectados y desconectados, los minutos que llevan desconectados. Aquí podemos ver por sistemas operativos pues, el quesito con la proporción de máquinas infectadas y aquí el rendimiento del servidor. Si nos lo están petando con tanta petición o no, pues tenerlo más o menos controlado. Como veis, pues está aquí verde super on porque no tenemos ninguna máquina infectada. Y bueno, para que veáis, pues vamos a hacer un comando sencillito para que veáis que funciona. Aquí tenemos el ejecutable de Flu. Ejecutamos. Y aquí pues ya vemos la máquina conectada. Como veis, nos ha salido aquí un chirimbolo verde. Si nos abrimos ahora una consola remota, pues se nos abre algo con el aspecto de un CMD de Windows. Y bueno, aquí pues ya podemos lanzar pues, comandos típicos de Windows pues, para lanzarlos remotamente. Aquí pues, bueno, le tenemos puesto un delay para que no sea instantáneo, que nos envíe los parámetros pues, para no saturarnos mucho el servidor. Bueno, ahora Pablo nos va a contar todo el tema de Meterpreter, que sé que le mola mucho. Pero bueno, aquí te dejo una backtrack y te juegue lo que quieras. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a abrir el pijama.sh en honor a Juanito. Ahí está Juanito, ya ha venido de comer. Bueno, pues hemos hecho un script muy sencillo. Realmente, por debajo lo que está utilizando es la herramienta MSF Payload y MSF Encode y MSF Clip, ¿vale? Pero hemos dicho, bueno, vamos a hacer un poco más sencillo, que a la gente de la router le guste y lo vea muy sencillo, ¿no? Entonces, un menú es lo más sencillo que se nos ha ocurrido, un script en Bash y vamos a generar una shellcode. Hemos puesto 3 ejemplos, ¿vale? Tenemos una opción de crear una shellcode que simplemente muestre un pop-up y un mensaje que nosotros queramos, del tipo que nosotros queramos. Es decir, de repente tú estás infectado con Flu se descarga esta DLL y te muestra un mensaje por pantalla. Bueno, te puede asustar, te puede acojonar, pero no hace más. Es una prueba de concepto. Al ver que eso funcionaba, dijimos, vamos a tirar para adelante. Y fuimos con una shell, inversa o directa. O sea, una shell reverse o bind. ¿De acuerdo? Esa es la segunda opción. Y luego, por tercera opción, dijimos, venga, vamos a tirar con un Meterpreter. Pero el Meterpreter, al meterlo en una DLL, si lo metiéramos
con sus dos etapas, es un payload de tipo stage, bueno, pues nos podía cantar el antivirus bastante. Entonces decidimos cortar esa etapa y decir, bueno, vamos a solo meter la primera etapa, la etapa de conexión, y después la segunda etapa que se envíe después, la envíe el handler, el manejador de Metasploit, el que gestiona las conexiones. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, crearnos una shellcode de tipo inverso, de Meterpreter, el localhost, es decir, la dirección IP a la que tiene que volver esa shellcode, ¿vale? 102, al puerto que tiene que volver y la dirección donde lo vamos a crear. Esto lo que nos crea es un fichero de texto con la primera etapa, la etapa de conexión, encodeada y lista y preparada para ser inyectada en una DLL, que lo hará luego Juanan en el code blocks. Tarda un poquito porque los que habéis utilizado Metasploit sabéis que el MSF Payload no es rápido, no es una aplicación veloz, pero bueno, el resultado es bueno. Y sé que el script este os va a gustar, por lo que seguramente lo publicaremos, ¿no? El script sí. Vale. De paso vamos a configurar ya el handler, ¿vale? Quien va a recibir la conexión una vez que Flu inyecte Meterpreter en memoria. Entonces de nuevo nos pide, bueno, ¿qué tipo de handler, qué tipo de manejador quieres configurar? Bueno, pues uno para Meterpreter, nos pregunta de tipo inverso o bind, le configuro el inverso y le digo en qué IP va a llegar la conexión. Vale, nos conectamos hasta aquí, ¿no? Nos conectamos al backtrack, servidor web que tiene, tenemos aquí el TXT que nos ha generado antes, ¿veis? Esto es la Meterpreter. Sabéis que una Meterpreter es bastante más grande que esto y lo vamos a meter aquí, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo único que sustituimos es la variable buff, donde estamos almacenando la shellcode. Aquí, pues para la nocon, lo ponemos a pelo, pero en el FluAD real lo tenemos con unos algoritmos de cifrado y tal. Lo que pasa es que como no queríamos que se viesen aquí, pues directamente os mostramos esto, ¿vale? Vale, hacemos el build, hacemos rebuild, por si acaso, y vamos a subir la DLL a nuestro panel de control. Aquí tenemos nuestro Firefox. Tal. A ver. Vale, aquí tenemos la carpeta, se nos ha generado aquí. Vamos a darle el nombre, por ejemplo, rotezcon, rc, y vamos a subirnosla a nuestro panel de control, que le tenemos aquí. Vale, vamos a la zona de Manage Plugins, vamos a examinar, seleccionamos RCDLL y nos la subimos. Ahora simplemente pues copiamos la ruta y nos vamos a nuestro apartado de aquí, de la máquina, le damos aquí y le decimos... Comprobamos el handler primero, a ver si está ya cargado. Sí. Vale. Y le decimos aquí la instrucción. Set plugin. Toma este plugin, cárgatelo y te lo almacenas. Y si la conexión funciona, aquí tenemos Meterpreter. Vale. Pablete. Vale, este proceso, o sea, esta es el code, si la buscamos, bueno, esta es la versión en la que se inyecta dentro del proceso de Flu. Sí, eso es. Vale, entonces, si buscamos, veis el 6412, identificador de proceso, 6412, veis que es lo ha inyectado en su propio proceso. Lo suyo sería, creas un proceso nuevo y lo inyectas en él, ¿de acuerdo? Eso es en otra modificación que hemos hecho, pero bueno, en esta se queda así. Bien, a partir de ahora aquí tenemos una webcam, tenemos el micrófono, tenemos el keylogger. ¿Por qué lo vamos a implementar? Si me preocupo de hacerlo bien las cosas para que no sean detectados, yo puedo subir código ejecutable de esta manera y que no se detecte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la webcam, que es una de las funcionalidades que nos pedían. Entonces, hay un script en Meterpreter, que es este de aquí. Vamos a poner la ayuda porque para asegurar. Vamos a poner lo que sea casi en tiempo real, con calidad. Bien. Bien, pues ya tenemos arrancado. Vamos a ver que esto realmente nos está capturando.
Se ve borroso, ¿no? Juanan es precavido. Tiene un celo. Bien, esto es lo primero que nos pedían, es decir, bueno, una de las cosas que nos pedían importantes, la webcam. Vamos con el keylogger. El keylogger no es lo mejor que tiene, este es el code, pero bueno, nos vale comprobarlo. Todo va con suspense aquí en la router, ¿eh? Es increíble esto. El tiempo se para aquí arriba. Bueno, abrimos un Notepad. Ponemos algo. Se almacenan las pulsaciones de teclado del usuario, es decir, de la identidad del usuario del proceso en el que estemos inyectados. Es decir, proceso flu, usuario Juan Antonio Calles, es su máquina corporativa. La Meterpreter tiene esa identidad, por eso las pulsaciones de ese usuario las puede coger. Vamos a la carpeta oculta de Metasploit, logs, script, aquí que hay. ¿Este cuál es? 45. No, es el otro, ¿no? Este es el de prueba. Vale, bueno, Notepad o la RootedCon. Vale, el keylogger también vemos que funciona bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar a esto? Nuestro recolector de basura. Vale, que no lo hemos picado. Lo publicaremos. Y directamente, al ejecutarlo, bueno, nos da información del equipo y nos vuelca todas las papeleras de todos los usuarios del sistema con todos los archivos. ¿Vale? Entonces podremos analizar los archivos que se encuentran en la papelera de reciclaje del ciberdepredador en este caso. Cuando termine de descargar... Muchos archivos. Sí, hay mucha basura. Mucha cosa por ahí. ¿Vale? Veis que nos crea 3 carpetas con el identificador de usuario en Windows. Juanan, creo que eres el de arriba, 29. Sí. Y la papelera de Juanan tiene cosas como... A ver qué vas a sacar, ¿eh? Tiene cosas como... un fichero que se llama contabilidadbárcenas.txt. ¿Qué coño es eso? Y ese fichero contiene... Todos deseando verlo, aquí claro. Donaciones. Estará bien. Están pendientes, están pendientes. Bueno, vemos que podemos recuperar los archivos e interactuar con ellos, ¿de acuerdo? El script yo lo quiero mejorar todavía, así que seguramente cuando salga ya estará mejorado, pero bastante estable y funciona en Windows 7, Windows Vista y Windows 8. Para XP hay otra versión. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Webcam, keylogger. Bueno, ¿Cuál? el micrófono. Micrófono. Correcto. Gracias. Vamos allá. Intervalo. 5. Habla. Hola, ¿qué hace? ¿Cuánto tiempo lo has puesto a grabar? Sí, ahora. Tarda un poquito en mandar los primeros. Primer stream. Vamos a ir más rápido. Tic-tac, tic-tac. Con el recorder le podríais meter un plugin que decodificara de PMFs por si lo oyes pulsar en un teléfono o algo así. Eso es rayarse ya, ¿eh? Se podría. Sí. Bueno, ahí está. Primera turno de preguntas, Román después, pero sí. Se podría. Vale, de nuevo vamos a ver rápidamente qué nos ha descargado. Sound recorder, sí. Están las de antes, Juan, las de las pruebas. A ver. Están las de las demos. Bueno, un fichero WAV que habría que pasar a Windows 7 para poder escuchar. Pero vamos, que si lo queréis escuchar luego, nos paráis aquí y lo enseñamos. ¿Qué más cosas? Ya la parte de inyección. Vale, vamos con la parte de inyección y en memoria directamente.
¿Vale? Esta es la DLL. Podemos probar a subirlo, que vamos mal de tiempo, podemos probar a subir esa DLL a Bristotal en directo, ver qué ocurre, pero no va a ser detectada, ¿de acuerdo? ¿Lo probamos? No, Vamos directo al... Quedan 10 minutos. Venga, pues vamos a la parte de... ¿Cinco? Vamos a la parte de corre. inyección. Bueno, rápidamente, porque nos van a matar. Con un pop-up. Bueno, el tema de la vacuna, no sé si os lo hemos enseñado, bueno, funciona muy sencilla, botón desinfect, check, ya no estamos infectados. Ahora si nos vamos al panel de control web, pues aquí vemos que ya no estamos conectados, efectivamente. Vamos a limpiar nuestro fichero CSV para poder enviarle ahora nuevas instrucciones. Y ahora lo que vamos a hacer es ya por rizar el rizo, en vez de utilizar las DLLs para meterle nuevas funcionalidades, vamos a utilizar la inyección directa en memoria, enviándole directamente la shellcode mediante sockets. Para ello, pues ya nos hemos picado aquí un ejecutable que tiene una shellcode que simplemente muestra una alerta con un mensaje por pantalla. La arrancamos y ahora nos infectamos otra vez, porque me he desinfectado ahora. Ahora volvemos aquí a nuestro panel de control, vemos que efectivamente nos hemos conectado y ahora solo tenemos que decirle la instrucción SF de shellcode Y tensión. y efectivamente pues aquí nos ha lanzado nuestro pop-up con el mensaje hola. Igual que enviamos este mensaje pues podemos meter cualquier shellcode, etcétera, ya sabéis. Bueno, ya por terminar la parte de conclusiones, pues bueno, está muy chulo esto de FlowAD, de las herramientas de intercepción policial y tal, pero ¿dónde se puede utilizar? Pues aquí en España, por desgracia, no se puede utilizar esto. En el caso de Colombia, hubo una reforma al Código Penal en el año 2010 por la que se permite que para casos especialmente críticos y degradantes, como el de la menor que estaba siendo extorsionada durante 2 años, y además de menores de 14 años, pues sí que se permitiese el uso de este tipo de herramientas, pero siempre bajo la aprobación de la Fiscalía y luego, en el caso del juicio, pues habrá que validar esas pruebas. En el caso de México ocurre un poco lo contrario, y es que hay un vacío legal que sí que permite utilizar este tipo de utilidades. Aquí en España, bueno, en Europa hay otros países que sí que se está comenzando a utilizar, no os podemos decir cuáles, pero aquí en España, señores, Spain is different, para todo además, y aquí pues nos seguimos rigiendo por el Código Penal, que nos permite pues el tener un derecho a la intimidad, que, oye, lo vemos muy correcto, pero bueno, sí que creemos que en ciertos casos pues habría que tomar medidas. Y bien, ¿cómo pueden conseguir FLOA de los cuerpos policiales? Bueno, vamos a ser bastante estrictos y simplemente se lo vamos a enviar a cuerpos que persigan temas de cibergrooming, pedofilia, pederastia, pornografía infantil. No se lo vamos a enviar a nadie que lo quiera para temas de espionaje, a Método 3, ni a nadie que... A partir del 1 de mayo nos podrán contactar a través de nuestro correo info@fluproject.com y bueno, que nos envíen pues la solicitud con las necesidades que ellos tienen y si se adecua a FLOAD a lo que ellos solicitan, pues se lo enviaremos. Le enviaremos el código fuente, los ejecutables compilados, importante a 0 day, que no sean detectados, al menos en el momento que nosotros se lo enviamos. Ya lo que hagan después, pues no podemos saberlo, si se lo envían a un tercero, etcétera. Y bueno, y luego tendrán ellos derechos para modificar ese código fuente y sacar los ejecutables que crean convenientes, codificarlos, cifrarlos, etcétera. Bueno. Y ya por último, ya que no estuvimos en No Code Name este año, y ya que Rutez es un congreso hermano de No Code Name, el año pasado perdimos, por desgracia, a Hugo Castellano, y cuando nosotros le conocimos en el año 2011, además en nuestra intervención del primer FLOAD en No Code Name, nos dijo tomando un café esta frase que a mí se me quedó grabada a fuego, en la que nos decía, como sabéis, era una persona muy ligada a la política, nos decía, en la seguridad, en su país y en la vida en general, ustedes los jóvenes son los que tienen que tirar del carro. Así que ya que estamos aquí todos los jóvenes en RutezCon, pues hagamos todo lo posible por tirar del carro. Muchas gracias. ¿Ideas para mejorarme? Así, a bote pronto, cuantificad en horas y dinero todo el curro que habéis hecho aquí. Decid una cifra. Pues yo ni me lo planteo, ¿eh? Quiero que lo escuche la gente que tiene pasta para apoyar este tipo de cosas. ¿Cuánto os ha costado hacerlo? Pues mira, en Flu llevamos 3 años. 3 años en el desarrollo de esta herramienta, de otras muchas que tenemos. Tenemos Anubis para temas de auditoría, tenemos el otro Flu para temas de enseñanza, tenemos FluBlocker, que es un WAF, tenemos Flunimus, que es una herramienta de auditoría en WordPress. Publicidad. Total. Y bueno, todo el proyecto Flu pues es bastante trabajo. Este Flu en concreto, pues que llevamos
un año como mucho, desde que empezaron las primeras ideas y tal. Sí. Más o menos, sí, un año. Pasta, ¿cuánto os ha costado? De una cifra, tírate a la piscina, Juanan. Pues échale que me haya tirado 1 o 2 horas todos los días en una parte. Y Pablo, lo mismo, ¿no? O sea, 3.000 horas, pongamos de ratio 70 euros la hora. Depende de lo que nos quieras pagar, sí. El tema es, en vez de sponsorizar mierdas como sobrecitos para partidos políticos, hay mucho pederasta por ahí suelto. Esto es lo que hay que sponsorizar, ¿no creéis? Vamos bien de tiempo, preguntas. Están acojonados. Yo tengo una. Germán Sánchez. ¿Pero dónde está este hombre? Que yo quiero que suba al escenario aquí conmigo. Yo quiero que suba conmigo. Sube para Bien. arriba, venga. Yo quiero que le den un aplauso. Porque ese hombre también nos ha ayudado mucho en el tema de malware. De evasión, señor. Y sabe muchísimo esta persona sobre ese tema. Igual no sabe vestir mucho, pero sabe lo que tiene que saber. ¿Vale? Pablo, tenéis una pregunta ahí. Sí. Hola, gracias por la presentación. Yo solo tengo una pregunta y lo veo desde otro lado. Si vuestra herramienta se podría orientar a la parte de un padre que quiere saber qué hacen sus hijos, tener un control desde el otro lado. Gracias. ¿O alguna idea? Sí, se podría hacer una variación realmente sobre... No está orientada para ello. Yo creo que hay otras maneras también de controlar a los niños sin tener que ponerles un malware. Pero sí, o sea, lo que hay que hacer es concienciar primero a los padres y luego que controlen lo que está haciendo su hijo en la habitación, que como dijimos en AnoConName, no porque esté en la habitación está protegido del mundo. Entonces el padre es el que debe poner un poco las... 16 años, 16 años... Ya, tendrá mucho peligro, ya. Entiendo. ¿Más preguntas? ¿Una más? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Vas tú. Se la contesta Germán. Una cortita. No sé si os habéis enterado, pero fue el año pasado o el anterior que hubo un gran debate en Alemania, precisamente porque la BKA, la policía alemana, empezó a utilizar una de estas herramientas con fines legítimos, ¿no? Para estudiar criminales y lo que estaban haciendo. ¿No creéis que el uso o la masificación de este uso por parte de las autoridades puede llevar a reabrir ese debate en países que no lo tienen, por ejemplo España? ¿Y qué pensáis, ¿no? de este tipo de historia? De hecho, esperamos que volvamos a abrir ese debate. Aquí lo abrimos en AnoConName, de hecho allí hubo policía, bueno, hubo diversidad de opiniones. Y aquí pues esperamos que si alguien llega a oídos ahí arriba de esta presentación, pues piense un poco, que tenga conciencia y que diga, coño, tenemos aquí un problema en España, vamos a tomar medidas. Y bueno, pues viendo ya que sí que hay posibilidades de arreglar esto, pues bueno, igual que en otros aspectos de la política, pues habrá que tomar medidas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, nos vemos.